Se cumple una semana que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a la empresa Panama Ports Company, filial de C.K. Hutchison, para operar dos puertos cercanos al Canal de Panamá, el Balboa y Cristóbal. Este jueves, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, volvió a rechazar las críticas y amenazas de consecuencias que emitieron las autoridades de China y Hong Kong en duros términos, molestas, claro, por el fallo. Ese fallo representa, por cierto, una victoria para la administración Trump, que sostenía que China controlaba el canal, un argumento que reiteradamente ha refutado Panamá. Pero en esa conferencia de prensa de hoy del presidente de Panamá también anunció que Panamá no volverá a otorgar concesiones conjuntas de dos puertos a una sola empresa. Con su fallo, la Corte Suprema resolvió dos demandas presentadas en contra de ese contrato de concesión. Una de las demandas era la de la Contraloría de Panamá. La otra demanda fue presentada incluso meses antes de la que interpuso la Contraloría, y esta otra fue presentada por dos abogados. Uno de ellos es mi invitado, Julio Fidel Macías. Julio, gracias por estar con nosotros. Danos los detalles primero de cuándo lo presentaron y bajo qué argumentos. ¿Qué pedían ustedes? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es importante iniciar señalando que esta es una discusión eminentemente constitucional. La Corte analizó las cláusulas de este contrato de concesión y al confrontarlos con las normas constitucionales tomó pues una decisión amparada en un análisis jurídico. Esta demanda a la que he hecho referencia fue presentada el 3 de febrero del año 2025. Y allí nosotros argumentamos o solicitamos que la Corte realizara una revisión de este contrato de concesión porque considerábamos que atentaba contra normas constitucionales, particularmente aquellas que establecen la prohibición de otorgar privilegios a particulares y aquellas que establecen pues la obligación del Estado de procurar los mayores beneficios económicos para el país. Decías privilegios, por ejemplo, ¿qué decía a la letra ese contrato? Puedo referirte, por ejemplo, a una circunstancia muy particular de este caso, que era que este contrato de concesión le otorgaba a la empresa Panama Ports el derecho de explotar tierras que eran distintas a las tierras otorgadas o a los puertos otorgados como objeto principal de contrato bajo una modalidad gratuita. Y además establecía una condición para el Estado panameño que tenía que solicitarle una autorización a esta empresa en el evento en que decidiera otorgar estas tierras que estaban a disposición del concesionario a otro actor del mercado. Evidentemente que esta situación de alguna manera afectaba a la autoridad pública que debe ejercer el Estado, que debe ejercer el gobierno, sobre todo su territorio nacional, y condicionaba de una manera, digamos, indebida y atentatoria de la Constitución la posibilidad de que el Estado pudiese concesionar esas otras áreas que quedaban a discreción de la empresa si las desarrollaba o no, y que debía solicitarle autorización a esta empresa concesionaria. Ahora, lo interesante, Julio, también es que tú me decías, preparando esta entrevista, que ese contrato de concesión se parece mucho a otro sobre el cual ya también la Corte Suprema de Panamá dijo es inconstitucional, y este tiene que ver con el de la minera canadiense. ¿En qué se parecían exactamente? Mira, puedo decirte que aunque ambos contratos son distintos, en ambos contratos se generó pues una revisión constitucional sobre la concesión que establece o la estructura que debe establecer estos contratos de concesión del Estado versus la obligación del Estado de proteger el interés público. En ambos contratos, la Corte estimó que podría estarse creando condiciones que podrían interpretarse como ciertos privilegios para estas concesionarias y un desconocimiento o una desatención del Estado en su obligación de proteger o de procurar mayores beneficios para el Estado. ¿Ves necesario revisar otros contratos de concesión a la luz de este criterio del que estás hablando? Demasiadas concesiones del Estado panameño para el privado y poco, digamos, beneficio para el Estado panameño. ¿Es necesario? Claro, estas experiencias a las que estamos haciendo referencia definitivamente que ponen en el contexto la necesidad de revisar cómo se construyen estructuralmente estas concesiones
y precisamente estos ejercicios constitucionales es lo que permite dar los lineamientos para que se pueda, digamos, sentar las bases de cómo es la manera como se deben estructurar estas concesiones a efectos de que se logre un equilibrio constitucional, que si bien se puedan consignar, digamos, algunas ventajas o beneficios para estas empresas, eso es en equilibrio y en proyección a los valores y principios constitucionales que establece nuestra Constitución. A ver, y importante que hay que decir, estos contratos, este contrato data de 1997, una extensión automática que entrega el presidente Laurentino Cortizo. ¿Cuál es la lección para la clase política de Panamá? Yo pienso que la lección es clara. Cuando se estructuran este tipo de contratos se debe hacer con una visión a largo plazo que permita precisamente garantizar esa transparencia y ese equilibrio constitucional que deben contener este contrato. Panamá no puede negarse a ejercer ese control constitucional sobre sus actos, ni tampoco puede sentar condiciones que permitan o que establezcan privilegios en perjuicio de los intereses colectivos del país. Julio Fidel Macías, desde Ciudad de Panamá, gracias por acompañarnos y por explicarnos esta demanda que de hecho fue presentada primero en contra de este contrato. Buenas noches. Buenas noches.